¿Cuántos saben cuál es el lema del año 2020? El pastor no lo ha dicho. ¿Cuántos saben? ¿Cuál es el lema? ¿Ustedes lo saben? ¿Cómo? Esa fue de este año. ¿Y del año 2020? Es volvernos al Señor. Repite conmigo, volverme al Señor. Ok, vamos a comenzar. Zacarías 1, del 1 al 3. Te voy a dar un poco de historia para que entres en el contexto. ¿Por qué el Señor pidió que esta palabra al pueblo de Israel? Ok, dice la palabra: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, verso 2, se enojó. ¿Qué le pasó al Señor? Se enojó en gran manera, no solo se enojó, sino en gran manera contra vuestros padres. Verso 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos. A ver, vamos a leerlo todos desde el principio. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Ha dicho quién? ¿Quién firma? Jehová de los ejércitos. Bueno, esta palabra viene en el tiempo de la cautividad del pueblo de Dios. No eran libres, no era un pueblo independiente como ahorita lo es. En diversas ocasiones el pueblo de Israel fue conquistado principalmente por los asirios. Hubo muchas guerras con los filisteos, con los vecinos que tenían alrededor. Pero en esta época, cuando ellos son conquistados, viene la palabra del Señor a ellos. De los más importantes, hay una prohibición. Si me la puedes poner, Hugo, por favor. Hay un acetato, una lámina. Bueno, si alcanzas a notar, en la historia de la cautividad del pueblo de Israel data desde los tiempos de Jeremías. Después de Jeremías hasta que vino Jesucristo, el tiempo de los romanos, estuvieron cautivos. Podemos ver ahí en cada una de las cautividades los asirios, estuvo profetizando Jeremías y Habacuc. Cuando después los babilonios conquistaron, estuvo profetizando Ezequiel y Daniel. Y después los persas conquistaron a los babilonios, y como los babilonios tenían cautivo al pueblo de Israel, pues ahora los persas tenían el control, y profetizaron ahí en ese tiempo Ageo, Zacarías y Malaquías. Gobernadores que estaban ahí, estaba Zorobabel y también los Esdras, que fue gobernante, y también Nehemías. Después de los persas, la palabra de Dios cesó. O sea, alrededor como de 400 años, hasta que vino el Señor Jesucristo, no se levantó un profeta durante todo ese tiempo. Entonces, si te fijas ahí en los persas, a la mitad se levantó el profeta Zacarías, Ageo y Malaquías, que fue cuando el rey Ciro permitió que regresaran, porque se los llevó primeramente en Nabucodonosor, los babilonios, se los llevó a Babilonia, a mucha gente intelectual. Dentro de ellos iba Daniel, el profeta. Pero el Señor tocó el corazón de Ciro, y ellos volvieron a su pueblo natal. En ese contexto se desarrolla esto de los profetas que estuvieron profetizando. Vamos a hablar en este día principalmente de Ageo y Zacarías, que es de donde Zacarías expresa estas palabras: volverse al Señor. Y la historia, vamos a regresar un poco en Segunda de Reyes 25, 1 y 2, si lo podemos poner. Dice la palabra: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército, contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Y luego nos brincamos ahí en el verso 8 y 9, dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán. ¿Cómo se llamaba?
Lenguas, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, o sea, de Nabucodonosor, y quemó la casa de Jehová, en el verso 9, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, o sea, el templo del Señor fue destruido, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, verso 10, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Entonces, esos son los versos, es la historia, es el momento en que el templo es destruido. Después, antes de que se diera esto, el profeta Jeremías, si viste en la gráfica, estaba como que al principio, cuando los asirios gobernaban, el profeta Jeremías dijo: mira, deja de hacer lo malo, tienes que volver tu corazón al Señor. Esa palabra de Zacarías no es nueva, no se había dado la primera vez, sino que el Señor había insistido constantemente durante tiempos pasados y profetizó Jeremías: mira, ¿sabes qué? Van a pasar 70 años que tú vas a estar en la cautividad, y después de esos 70 años vas a regresar otra vez a su nación. ¿Cuántos de los de aquí creemos que cuando el Señor dice una cosa, se cumple? Vamos a ir a Jeremías 25, 11, 12. Jeremías 25, 11, 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas, hablando de la ciudad de Jerusalén, y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Cuántos años? 70. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré ¿en qué? En desierto para siempre. Bueno, cuando cumplidos los 70 años, empieza entonces el post-exilio. O sea, habían sido exiliados 70 años de su ciudad natal, y el rey empezó, tocó el corazón, el Señor tocó el corazón del rey, y vino el primer contingente, regresa a Jerusalén en el año 537, encabezado por Zorobabel. Este Zorobabel viene de la descendencia de David. Un segundo contingente viene en el libro de Esdras. Esdras regresa con otro pueblo y continúan con la restauración del templo y la ciudad. Y luego viene, por último, viene Nehemías. A ver si puedes poner otra vez la gráfica, por favor. Estos son tres contingentes que regresan. El primerito que regresa es Zorobabel, el que está abajo, el gobernante. A él lo instituye gobernante. Y en ese momento, cuando Zorobabel empieza a reconstruir el templo juntamente con el sacerdote, sumo sacerdote Josué, se le levanta el Señor a los dos profetas que están ahí arribita, que es Ageo y Zacarías. Entonces, ese es el contexto que se da esta palabra, y de ahí vamos a partir y vamos a avanzar. Ahora, ¿por qué de la cautividad? ¿Por qué el Señor permite que un cristiano, sí, a un cristiano de repente esté cautivo y exiliado? No solo cautivo, sino que sea quitado de los lugares donde el Señor primeramente lo puso. Vamos a ir a Zacarías 7, del 12 al 14, y dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la voz ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, verso 13. Y aconteció que así como él clamó y no lo escuchamos, también ellos clamaron, nosotros, y yo no escuché, dice el Señor. 14. Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Y luego lo confirma otra vez en Segunda de Crónicas. Yo te lo voy a leer. Segunda de Crónicas 36, 15 al 17. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de sus habitantes. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose
olvidándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. O sea, todo esto que el Señor está diciendo no era algo de que Zacarías se había inventado, sino que desde la antigüedad, desde la ley de Moisés, Deuteronomio 28, tú lo puedes checar, vienen las bendiciones y las maldiciones, y ahí dice, mira, si no obedeces todas mis palabras, todos mis mandatos, vas a ser dispersado de la tierra donde yo te pongo. No era algo nuevo para el pueblo de Dios. Incluso cuando Salomón instituye el primer templo, un templo muy majestuoso a la vista, el Señor les dice, porque Salomón le dice, Señor, que tu presencia esté aquí con nosotros, que cuando nosotros vengamos a orar a tu templo, Señor, tú escuches, Padre. Y el Señor también le responde y le dice, pero también si no obedecen, yo los voy a dispersar por tierra donde tú nunca has habitado. Y esto pasó en los tiempos de Esdras, de Nehemías, de los profetas de los que vamos a hablar. Y entendemos con esto algo, un principio básico en nuestra vida. Es que, ¿sabes qué? Cuando nosotros hacemos algo malo, lo sabemos. Cuando algo sabemos como que viene mal, es por algo. Siempre hay una razón. Nada viene de sorpresa. Ay, el Señor me sorprendió con esto. No. Algo pasó en tu vida. Algo hiciste o algo dejaste de hacer. Y vinieron una retribución que el Señor permite para que nosotros regresemos a su casa. Ahora, en ese contexto, si tú lees a Ageo, Ageo profetizó primero y a un mes profetiza Zacarías. En Ageo 1:1 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Este es el resumen de que el Señor les mandó que primeramente reconstruyeran el templo. Ellos están exiliados en Babilonia y les dice, ¿sabes qué? Levanten el templo, porque el templo había sido destruido por Nabucodonosor, ya lo vimos. Estaba destruido. Entonces, para un judío de esa época, el Señor les había prometido que la presencia de Dios estaría en el templo. Entonces, imagínate el shock, ¿no? No solo es destruido el templo, sino que son arrancados de su nación. En lo personal, a mí me encanta estar en casa, me encanta estar en la iglesia, y yo disfruto de la presencia de Dios. El Señor no es que esté aquí, sino que cuando nos juntamos, la presencia del Señor se mueve en medio de nosotros, porque Él está en nosotros. Entonces, fue un shock muy duro para el pueblo judío el haberse ido, pero cuando regresaron desanimados. Vieron el templo destruido, porque fue el templo que Salomón había levantado. Vieron el templo destruido y dice la palabra que ellos comenzaron la reconstrucción en el 6º mes, y en el 7º mes dice que se desanimaron. O sea, duraron un mes y cachito y cesaron la obra. Y por eso levanta el Señor al profeta Ageo y Zacarías, para que los anime, para que el Señor anime por medio de su espíritu para que continúen la obra. Repite conmigo: yo voy a continuar la obra. Seguimos. Zorobabel reconstruyó el templo con el ánimo de Ageo, de esos profetas que mencionaba en la lámina de Ageo y Zacarías. Después el Señor trae a Esdras, y después viene Malaquías, unos 75 años después de que empiezan a reconstruir el templo. Y Malaquías, si lees Malaquías, sigue exhortando de lo mismo. Sigue exhortando del mismo tema que vinieron Ageo y Zacarías. Observa esto, porque una cosa es que nosotros volvamos a la presencia de Dios, y otra cosa es que el Señor esté gobernando nuestra vida. Son dos cosas diferentes. Primero construye el templo porque el Señor así se los pide.
la gente se estaba empezando a ocupar de sus propias cosas y se estaba olvidando de las cosas de Dios que primeramente debemos tener en nuestra vida. Quédate con este principio: primero se reconstruye el templo y después se reconstruye la ciudad. Zorobabel reconstruye el templo, Nehemías después se encarga de reconstruir el amurallado y toda la ciudad. Con Nehemías y Malaquías se cierra el Antiguo Testamento. O sea, si tú notas en tu Biblia, desde Génesis, y tú llegas hasta Nehemías, hasta ahí se termina la historia del pueblo de Israel. Y después de ahí vienen los 400 años de silencio. Todos los profetas que vienen después de ahí sucedieron o profetizaron, hablaron, gobernaron, algunos en medio de esa historia, entre Génesis y Nehemías, o en su caso entre Génesis y Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes. Ahora, pero ¿cómo me vuelvo al Señor? Porque el punto de este lema de todo el año es volvernos al Señor. Señor, ¿cómo me vuelvo a ti si yo estoy aquí? Zacarías profetiza en Zacarías 4:6, y si lo pones por favor. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿A quién? Zorobabel. ¿Qué dice? No con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová. Ok, el pueblo de Dios en lo general no estaba como que tan acostumbrado a convivir con el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Entonces Zacarías se levanta y le dice: hoy Zorobabel, tú que estás empezando el templo, tú lo vas a terminar, dice el Señor, pero la manera en que lo tienes que hacer es así. Ciertamente tienes que invertir fuerza para poner un bloque sobre bloque, poner las vigas, poner las columnas, poner todo lo que se necesita en el templo. Pero tienes que entender una cosa, Zorobabel: todo lo que tú hagas tiene que ser impulsado ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos en la actualidad tiene que ser impulsado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho un montón de cosas con nuestro propio impulso, sin antes que el Espíritu nos haya guiado, nos haya confirmado, nos haya dicho? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a un cierto lugar, pero que el Señor no dijo que fueras, sino que más bien te quedaras quieto? Importantísimo que mencionemos esto y hagamos este paréntesis, porque tú y yo no podemos vivir sin la guianza del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos ir si el Espíritu Santo no motiva, si el Espíritu Santo no destruye fortalezas, si el Espíritu Santo no abre una puerta, incluso cierra otras. No podemos ir. ¿Por qué? Porque en nuestra vida habita el Espíritu Santo. Zacarías y Ageo y el resto de los profetas incitaban a volverse al Señor. En estos últimos tres libros estos tres últimos profetas menores hablan sobre esto, pero no era de forma superficial, o sea, no era de forma religiosa, sino que tenía que haber un cambio interior, un cambio de adentro. Ellos estaban acostumbrados a llevar a cabo la ley, a hacer, a venir. Trasladémoslos aquí. Estábamos acostumbrados a venir y servir, a estar aquí, a hacer cuando nos llamaran, pero dentro se estaba cocinando algo muy diferente de lo que afuera se aparentaba. Había algo diferente. Nota que el Señor insistió que primero se reconstruya el templo. Entonces es muy importante que tú te ocupes del templo, o sea, de ti mismo, primeramente de la iglesia, y después te ocupas de otras cosas en lo exterior. Esta forma de proceder es la manera correcta de nuestra vida. Los profetas exhortaron a llevar una vida recta. Y checa por ejemplo Malaquías 2:14. Vamos a ir, Malaquías 2:14. Fíjate qué es lo que estaba pasando en el pueblo. Más diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. ¿Ha sido qué? Desleal. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Vamos al 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿No seáis qué?
Para con la mujer de vuestra juventud. Las mujeres dicen amén. Y luego Malaquías 3:8 dice: robará el hombre a Dios. Lo leemos aquí cuando diezmamos. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Observa pues entonces esto. El Señor está exhortando por medio de los profetas, no solo a que construyan un templo físico, no que se esfuercen solamente en el templo físico porque se los pidió, sino más bien que el primer cambio se tiene que ir dando de forma interna, de forma tal que tú sepas que hay una comunión y una relación franca para con Dios, pura y santa, que tú te apartas para las cosas de Dios. Esdras se fue todavía al extremo. Esdras 7:6, no lo pongan, yo lo voy a leer. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente, y ¿sabes qué pidió? Divórcense de todas las mujeres con las que ustedes se casaron. Bueno, esto no es por ustedes, ¿eh? Pero él les dijo: ¿sabes qué? Tan grave está la situación que ustedes se casaron con mujeres que no eran del pueblo. Ahora les pido que se divorcien. O sea, Esdras se fue todavía a un extremo mucho mayor. Ahora, dentro de todo este proceso del post-exilio, llamo post-exilio, después de que regresaron, ya eran un tanto más libres, porque ya no estaban en Babilonia, estaban en su tierra. Hubo una cautividad física, no fue suficiente la humillación. Observa esto. El Señor permitió que ellos fueran humillados, se los advirtió, y permitió que fueran humillados, no solamente al ser conquistados, cautivados y llevados al exilio. No fue suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor cuando ya regresaron, aún les sigue pidiendo: vuélvanse a mí. Aún les sigue pidiendo: hey pueblo, vuelvan a mí. ¿Por qué les pide esto cuando ya habían vuelto el pueblo de Dios a su casa? Sucedió que el alma se encontraba viciada. El alma se encontraba viciada, y si quieres ser libre, se ocupaba más de lo de afuera. Se presentaban muchos problemas, había mucho desinterés para construir el templo, tenían mucho desaliento, había una insatisfacción en sus vidas. Y checa esto, 3 cosas que yo encontré allí en el libro. Había un desinterés en reconstruir, preferían dedicarse a su casa primero antes que las cosas de Dios. Tenían desaliento. El templo de Salomón era más majestuoso, y voy a abundar después de esto. Tenían insatisfacción. La bendición que al momento tenían, observa esto, porque aunque eran cautivos, el Señor estaba con ellos. Aunque eran cautivos, el Señor estaba con ellos. Pero había una insatisfacción, es decir, la bendición con la que contaban, la libertad con la que contaban, no les era suficiente. ¿Y esto por qué? Porque tenían los ojos puestos en las cosas de aquí en la tierra. Es como cuando a una persona le dices: oye, alégrate, el Señor te dio la salvación, y no pasa nada. Pero ¿qué tal cuando le dices: oye, el Señor te dio una casa? O sea, una cosa como esta había pasado en el tiempo del pueblo de Dios cuando regresaron del exilio. En vez de estar contentos porque estaban reconstruyendo el templo, ellos seguían insatisfechos. Y espiritualmente está bien que tú quieras más, pero si queremos más, es porque queremos más del Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Estas cosas no son otra cosa que el efecto de la lejanía que tuvimos para con el Señor. Porque ¿cuántos de los de aquí no estuvimos lejos del Señor mucho tiempo? La situación se puso difícil. Eran amenazados y quisieron huir a Egipto. ¿Quisieron huir a dónde? Quisieron huir a Egipto. Y Jeremías les dijo: no se vayan, porque hasta allá los va a alcanzar la espada. De hecho, cuando la situación se pone difícil, lo primero que queremos hacer es huir. Pero esa no es la solución. Analizando el desaliento, observemos Ageo 1 al 1:4, por favor. Este sí, pónmelo. Ageo 1:4. Y todavía estoy con el contexto. Es para vosotros, dice el Señor, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta y vacía. O sea, ellos se están dedicando a que su casa esté re bonita, pero la casa del Señor estaba desierta. 5.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué hicieron? Sembráis mucho y recoges poco. Comes y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes pero no te calientas. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, así como llega la lana. O sea, medita, dice el Señor. Así ha dicho Jehová en el verso 7 de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hay algo importante aquí, porque en el libro de Ageo menciona: ¿cuántos de los de ustedes alcanzaron a ver en su tiempo, cuando eran chavitos, vieron la gloria del templo de Salomón? Y él les menciona esto porque el templo de Salomón había sido majestuoso. O sea, había abundancia en la nación y no faltaba. Salomón se esmeró en invertir muchísimo dinero, oro, plata, entre muchísimas cosas, y la gloria del templo era majestuosa. Ellos se pusieron tristes cuando empezaron a ver el templo que estaba pues con menos gloria de lo que era antes. Se empezaron a poner tristes. Y Ageo los exhorta y les dice una palabra. Dice: la gloria postrera será, ¿qué, hermanos? Ya no la sabemos, ¿no? Porque la gloria postrera será mayor que la... Otra vez, la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora, pensamientos como ocuparte de solamente de lo tuyo propio, pensamientos de solamente yo me ocupo de lo mío y no de las cosas de Dios, pensamientos como tales nunca van a tener frutos duraderos. Pensamientos como ese nunca van a tener en nosotros una vida de estabilidad. Quizá alcancemos a conseguir alguna riqueza, pero cuando nosotros nos alejamos y dejamos que ya Cristo no sea el primer lugar, sino que lo hacemos a un lado y decimos: primero yo y después yo, o sea, te vuelves un yo-yo, ¿qué produce? Frutos que no son duraderos. Hubo muchos problemas durante la reconstrucción. Primero, la opresión interna. Obviamente ellos mismos se deprimían, se desalentaron, y por eso se levantó Ageo y Zacarías y les dice: échenle ganas. Había también una opresión externa. Sus enemigos locales les tenían envidia. Tobías y Sanbalat, quizás escuchaste. Un problema muy grave. Y si me pone la gráfica otra vez, hija, por favor. Aquí quiero abundar un poco. Quiero que cheques esto. Hubo un problema muy grave en cuanto al pensamiento. Cuando tú te empiezas a involucrar con gente que no es cristiana, que no tiene la misma fe, resulta ser contaminados. Tu pensamiento cambia. Porque te acordarás que tú ya no piensas igual como pensabas antes, cuando te juntabas con tus cuates que no eran cristianos. Pero cuando el pueblo de Dios se aleja y se empieza a involucrar con las cosas de este mundo, sucede que nos contaminamos, sucede que nuestra cultura cambia, sucede que las cosas que hacíamos antes para el Señor cambian, les empezamos a dar menos importancia y ponemos más la cultura del mundo. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios? Si observas donde están los profetas, Ageo, Zacarías, con los persas, cuando los persas dominaban, después fueron conquistados por los griegos. Los griegos tienen una característica importante y un impacto que tuvo en todo el mundo, que se levantaron muchos pensadores. Sócrates, has escuchado, Platón, Aristóteles, ellos empezaron a surgir a finales del reinado de Persia. Pero ya cuando en el apogeo de los griegos, el pensamiento griego se empezó a tomar el control de muchas naciones. Moldearon el pensamiento humano. Incluso hasta la fecha se enseña todavía sobre estos personajes, ¿sí o no? Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros. Entonces quiero que cheques esto. Grecia, cuando llegaron los griegos, ellos conquistaron y impusieron su cultura en el pueblo. Después vienen los romanos.
y como que el pez gordo se come al pez más pequeño, ¿no? Vienen los romanos y conquistan militarmente. ¿Cómo conquistaron? Militarmente a los griegos. Pero sucedió un efecto interesante. Los griegos siguieron conquistando a todo el mundo a través de ¿qué? Del pensamiento. Los griegos duraron alrededor de 185 años conquistando el pueblo de Dios. Pero los romanos hasta Cristo fueron otros 146. Si sumas, son 331 años hasta Cristo que los griegos mantuvieron el control del pensamiento de todo el mundo en esa época. De hecho, el Nuevo Testamento, si sabrás, se escribió en griego. ¿Por qué? Porque era la lengua que más abundaba en ese tiempo. O sea, ellos se impusieron. ¿Qué significa esto, mi hermano? Este es un indicio importante, porque una vez que moldeas el pensamiento de un pueblo, que moldeas el pensamiento de una persona, es fácil cautivarlo, es fácil esclavizarlo. Una vez que sus pensamientos son moldeados a la manera del mundo, entonces viene la cautividad de una manera fácil. Por eso Pablo insiste en Romanos 12:2, y si quiero que lo pongas. Romanos 12:2. No os conforméis, ¿qué? A este siglo, sino, otra vez, desde el principio, 1, 2, 3, no os conforméis. Cosa importante que el Señor tiene para con nosotros, y es algo, insiste, Pablo lo escribió a los romanos, y Pablo lo escribió en el tiempo que el apogeo griego estaba en su máximo esplendor, estaba dominando todavía a la nación, incluso también al pueblo de Dios. Y Pablo exhorta en esto: no te conformes a este siglo, sino que transforma tu entendimiento, renueva tu entendimiento, para que compruebes cuál sea que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea, este es un tema que tú tienes que ponerte a pensar, porque el mundo, a la casa de Dios, a los hijos de Dios, constantemente están influenciados. Y si tú y yo no nos volvemos al Señor, estas cosas pueden pasar. Avanzo. Después de esto, de que los griegos, del último profeta Malaquías y luego el gobernador Nehemías, vinieron los 400 años de silencio. Así la cautividad del pensamiento y la fe se agravaron a tal grado que cuando vino Jesucristo, casi nadie, muchos no creyeron. Ahora, la restauración siempre es mayor que la anterior. Zacarías 9:12 dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. ¿Lo restauraré al qué? Al doble. Ahora, esto muestra el trato que tiene Dios para con sus hijos. ¿Cuántos de los de aquí en este año perdieron algo? A lo mejor perdieron un familiar, a lo mejor perdieron ¿qué? Perdieron dinero, a lo mejor perdieron algún bien, a lo mejor perdieron esto. Yo no sé qué hayas perdido, pero hay una cosa que el Señor me entregó cuando yo estaba leyendo todo esto. El Señor es el Dios de los imposibles. ¿Quién dice amén? Amén. El Señor es todopoderoso, Él es amoroso y Él es misericordioso. Amén. Lo cual te incita, mi querido hermano, a que tú y yo pidamos conforme a la fe de Él, no conforme a mis posibilidades. Cuando regresaron de Jerusalén, vieron el templo y dijeron: no, ya la gloria del templo ya no es la misma. No, cuando regresaron, vieron el templo y dijeron: no. Y de ahí Ageo levanta la palabra, y quiero que vayas, 2:9, Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiero que te lleves claro? ¿Qué quiero que entiendas? Todos los cristianos, todos y los que no son cristianos, de repente el Señor permite que nos pase algo. De repente el Señor permite que pase en nuestra vida algo difícil. Pero una característica de los cristianos, una característica del Hijo de Dios, una característica de aquel que se vuelve al Señor, es que el Señor siempre, pero siempre le va a restituir más de lo que se le había quitado. Ageo menciona esa profecía, pero él
no se refería a la majestuosidad del templo, porque realmente el templo, el segundo templo, el primero fue Salomón, el segundo fue de Zorobabel. La majestuosidad del segundo templo no era la misma. Era mucho mejor el templo de Salomón visualmente. A lo que se estaba refiriendo Ageo es la majestuosidad del futuro templo que vendría en Jesucristo. Levanta conmigo tu mano y di: yo soy el templo de Dios. La gloria postrera del templo es mucho mayor que la primera. Nuestro templo es mayor que el edificio que había construido Salomón. La gloria de Dios, ¿por qué? Porque no es porque tú y yo seamos mayores que ellos, no, sino porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Somos ahora el templo de Dios, y la gloria es mayor porque Dios está presente en medio de nosotros. Primera de Corintios 6:9. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo santo del Espíritu? Definitivamente este templo es mayor. ¿Quién dice amén? Actualmente en Jerusalén se encuentra la institución del templo. Fuimos a Jerusalén el año pasado, el instituto del templo, perdón, y se están preparando para hacer el tercer templo. O sea, ya tienen todo listo, nada más están esperando que el Domo de la Roca, el templo de los musulmanes, se ha quitado para que ellos empiecen a construir el tercer templo. Pero ellos siguen pensando que la gloria del templo es algo material. Pero tú y yo sabemos que la gloria de Dios es Él, que su presencia es Él, quien le da majestuosidad al templo es Él. Ahora, en todo esto de que el Señor reconstruye y da el doble y da más de lo que antes tenía aquel que le fue quitado, podemos ver por ejemplo a José. A José fue arrancado de su familia, no solo eso, fue esclavizado y después fue traicionado, fue llevado como cautivo, fue encarcelado, y después el rey lo levanta y él le restituye todo. Le restituye mucho más de lo que el Señor le había quitado, porque ¿quién lo permitió? Lo permitió el Señor. Y entiende una cosa: tenemos un Dios que no tiene los oídos sordos. Él sabe perfectamente lo que tú estás pasando ahora mismo, lo que tú anhelas ahora mismo. Él lo sabe. ¿Por qué no pasan las cosas? Porque su plan es perfecto, porque Él tiene algo que te va a dar y va a ser mucho mayor. Es el tiempo de que tú y yo ya no anhelemos y estemos buscando la hermosura de un templo superficial, algo superfluo, algo que no tiene valor, que solamente se alcanza a mirar a los ojos. Lo que el Señor está buscando en ti y en mí ahora en este tiempo, cuando dice vuélvete a mí, es que el templo de Dios, o sea, tú te levantes y te vuelvas al Señor en tu corazón. A Job también lo restituyó. A Job le quitó hasta la mujer, le quitó hasta los hijos. Por favor, no vayas a pedir eso. Pero el Señor le restituyó. Y lees el último capítulo de Job y dice: de oídas te había ¿qué? De oídas te había oído. Job entendió que lo que le fue quitado era para que conociera al Señor aún más. Job entendió que aquello que le fue de lo que fue privado era para que él viera la gloria de Dios, y entonces él entendió esta palabra. Job fue mucho antes, muchos años antes que esto, pero él entendió que la gloria de Dios era lo más importante. Según el contexto que ya hablamos, parece inexplicable que el Señor te pida que, aunque ya conociste a Cristo, ya lo recibiste, ahora te pida vuélvete a mí. Está raro, ¿no? Oye, pero yo soy cristiano. Se supone que ellos ya habían regresado del exilio, que ya estaban haciendo servicios en el templo. Se supone que tú y yo ya tenemos a Cristo, y aún nos dice el Señor vuélvete a mí. Algo como esto dijo Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, ¿los de doble qué? Purificad vuestros corazones. Malaquías, después de que reconstruyeron el templo, ya estaba todo normal. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Repite conmigo: yo me vuelvo al Señor. Mas dijiste: ¿en qué nos vamos a volver? Oh,
los hijos que tienes, que si están formando sus proyectos, es una buena seña. Pero sabes, Isaías les profetizó también sobre la destrucción y el postexilio que regresaría. Pero Isaías lo profetizó como 100 años antes de que pasara, cuando todo era calma, cuando todo era ¿qué? Cuando todo era bendición, cuando era calma. Pero sabes, el pueblo de Dios ya se empezaba a apartar y dijeron: no, hay bendición, nosotros estamos bien, no necesitamos nada. Y llegado el tiempo, cuando el Señor habla, se cumple. Esta historia nos enseña muchísimo, hermanos. El hecho que exista paz o bendición no significa que algo no se esté gestando mal. Por eso, examina, dice Ageo, chécale, medita en tus caminos, checa cómo anda. Algo impactante es ver cómo, a pesar de la infidelidad, porque el pueblo estaba siendo infiel, aún el Señor les seguía hablando, aún el Señor seguía exhortándolos. Yo veo su amor hasta en los números. Me puse a contar los libros que se escribieron durante el exilio y son 14 libros. Son 39 del Antiguo Testamento y 14 libros se escribieron durante la cautividad. ¿Qué onda? El 36% de los libros que se escribieron entre profetas e historiadores los escribieron en la cautividad. ¿Qué significa? Que el amor está en nosotros aun cuando estamos pecando, aun cuando estamos lejos, aun cuando no nos sentimos cerca. El Señor está ahí, cada vez más llamándonos: vuélvete a mí, vuélvete a mí. Esa es la voluntad del Señor. ¿Quién dice amén? Quizá algunos se desanimen, pero volverse al Señor, ¿sabes, mi querido hermano? Nos conviene. Nos conviene. Cuando el Señor restaura, multiplica. La gloria postrera será mayor que la primera. Los profetas nos muestran un Dios todopoderoso. Siempre cuando pasa una destrucción, el Señor tiene un plan ya trazado para aquellos que le aman. ¿Cuántos le aman en este lugar? Y siempre, pero siempre, esa posición nueva que el Señor te va a dar va a ser más gloriosa que la anterior. Él es así, hermano. Yo no lo entiendo, pero Él es así. Él busca la manera. Sí, te fue quitado algo, te fue quitado una casa, te fue quitado un hijo, te fue quitado algo, pero el Señor tiene un plan y va a ser más glorioso que lo que antes tenías. Jesús lo repetía. Sabes, estos últimos libros es el último paso para que Cristo llegara, y en vez de que se alegraran, se desanimaron. Ahí vienen las palabras cuando es Malaquías, si no me equivoco, lo llama el sol de justicia. Dice: ya viene el sol de justicia. Ageo lo llama el deseado, si no me equivoco. Y Marcos 2:22 dice: y nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino nuevo rompe ¿qué? El odre, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. Se necesita un odre, o sea, se necesita un recipiente nuevo. Se necesita volvernos al Señor y no caiga en una vestidura anterior. No se pone remiendo nuevo en vestido viejo, porque el remiendo nuevo jala la vestidura vieja. Tiene que haber una congruencia en el crecimiento, porque queremos crecimiento, o bueno, si mira, estamos en lo correcto, ¿no? Si quieres crecimiento, necesitas renovar tu entendimiento, necesitas checar qué estás haciendo, necesitas examinarte. ¿Por qué? Porque el vino es el Espíritu Santo. El vino es el Espíritu y viene sobre nosotros, y nosotros somos esos odres nuevos. Su iglesia es ese odre nuevo y ha de vertirse en un odre nuevo. ¿Por qué? Porque el vino del Señor es nuevo. Nosotros somos esos odres. Sabes, en Jesucristo, y lo tengo que decir claro, no es fácil, siempre va a haber pérdidas, pero no como pérdidas como para fracaso, no. Hay pérdidas porque el Señor te lo quita, lo permite.
estamos aquí lo hemos experimentado. Pero el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Se necesita un odre nuevo, se necesita un pensamiento nuevo, se necesita una virtud nueva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Escúchame esto y llévatelo bien claro. Haya sido tu culpa que se te perdió algo, haya sido tu culpa o no, haya sido tu culpa o no, el Señor restaura al doble, si no es más. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra, porque no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Nunca las cosas van a ser como antes. No mires atrás, mi querido hermano. No quieras resucitar formas antiguas de vivir. No quieras al viejo carácter de tu marido porque quieres otro, ¿verdad, hermana? No quieras el viejo carácter de tus hijos que no te honran. Queremos otro carácter en nuestros hijos. Tiene que venir cosas nuevas. Así es en el Señor. No querramos tener siempre el mismo edificio físico. Yo quiero uno mejor. Si algo te fue quitado, no busques lo mismo, porque el Señor tiene algo diferente y más abundante. Ay, yo quiero que el maridito resucita cuando el Señor me lo quitó. Ay, perdón. No busques lo mismo. ¿Por qué? Porque vienen cosas nuevas. Así funciona en las cosas de Dios. Y esto se llama gracia sobre gracia. Aun cuando estés en pecado, vuélvete al Señor. Si el Señor permitió que fueran quitadas cosas en tu vida, no te quejes. No te quejes. Porque el Señor tiene cosas nuevas y mejores. Si el Señor se llevó a algún familiar, no te quejes. Así es el Señor nuestro Dios. La restitución implica tomar una decisión de volvernos al Señor. Y es adentro, no por fuera. La solución no es huir. Si alguien quiere huir de aquí, por favor, no lo hagas. Espera los tiempos del Señor. Estamos en la recta final del año y ya voy a concluir. Y se acostumbra a hacer planes, ¿no? Para el siguiente año. Asegúrate de una cosa. Revisa que dentro de esos planes se contemple la implantación del reino de Dios en tu vida, en tu familia y en la iglesia. Asegúrate de eso, ¿Sabes por qué? Porque si no, te van a tener que predicar otra vez para que te digan, medita. Y sabes, el Señor tiene misericordia. Pero todos los años que vamos a vivir en esta tierra, yo los quiero vivir con el Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, dice Zacarías. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Yo lo digo también a la iglesia, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera será mucho mejor que la anterior. Lo material será añadido. Y estamos acostumbrados a pedir. Sí, está bien, pues que el Señor nos pide que pidamos. Pero esta vez yo quiero hacer una cosa. Yo le quiero pedir a los hombres que se vengan acá al frente, por favor. A los jefes de familia. Los jefes de familia, por favor, vénganse aquí. Vamos a hacer una cosa. Los machines de la iglesia, ¿quién dice a ver? Son machistas, machines. Vamos a hacer una cosa, varones. Hay una diferencia entre pedir y hay una diferencia entre alabar, es obvia. Pero sabes, yo tengo un lema y tiene que ver con que la fe se manifiesta cuando nosotros celebramos que ya se cumplió, cuando todavía no pasa. O sea, ¿por qué no le damos gracias a Dios por lo que ya nos dio en el año 2020? ¿Te parece? Cierra tus ojos, por favor. Y empieza a darle gracias de lo que ya te dio. Tú sabes qué hay.